Hola a todos. Hola, hola, hello. Hola. 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 Hi, Hola. Hello. Hola. Hola. Pueden decir hello, Hello. en inglés. Hello. Hello. Los amigos. Hello. Hello, everybody. ¿Desde qué isla se conectan? Hello. Estamos en vivo en Cristóbal. YouTube. Hello. De San Cristóbal. Hola, San Cristóbal. San Cristóbal. Estamos conectados en San Cristóbal. ¿Y desde qué otra isla? Vamos a hablar con Hawái, con Honolulu. El barco con el que vamos a hablar está conectado en Hawái, en el puerto, en el medio del Océano Pacífico. ¿Desde qué otras islas nos saludan? Santa Cruz. Hola, Santa Cruz. Hello. San Cristóbal. Hello, San Cristóbal. Galápagos. Hola, Galápagos. San Cristóbal. Hola, San Cristóbal. Oh, wow. Many people from San Cristóbal Island in Galápagos. San Cristóbal. Many kids. Bellavista. Hay más chicos que se siguen sumando y vamos a comenzar en 2 minutos. We will start in 2 minutes. Hannah, are you in California? I'm in Oregon. En Oregon. Yeah. Hannah está en Oregon, en Estados Unidos. Hola. ¿Le van a decir hola a Hannah? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Tarde. Hello. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Yo estoy en Mar del Hello. Sur, Argentina, en medio de la nada. Hola, buenas tardes. Saludos cordiales. Buenas tardes, de profesora. Susana Robles, desde la isla San Cristóbal, Galápagos. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. A usted, gracias. Vamos a dar 2 minutos más, que ya somos 55. So we will start in 2 minutes. There's already 55 of us. More people joining in. ¿Todos practicaron inglés? Good. Good. No. Yes. Yes. Excellent. Yes. Yes. No, Yes. speak English. Good, good, that's good. James es nuestro profe de inglés y nos va a ayudar a traducir. Hannah también habla un poco de español. Así que vamos a intentar hablar en inglés y hablar en español. Y esta es otra oportunidad para seguir aprendiendo sobre el mar, sobre el océano, sobre la vida en un barco, pero también para aprender inglés. Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Taxi de San Cristóbal. Buenas tardes. Hi there. Hi there. Muy Buenas bien. tardes, aquí presente Luis Arismendi de San Cristóbal. Buenas tardes, le saluda Aníbal Vera de San Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieren decir- Buenas tardes, Renata Paredes de San Cristóbal. Hola, Renata.
So we're ready to start. Bienvenidos todos a otro año y otra edición de Galápagos Infinito. Estamos muy contentos de que se vuelvan a conectar. Hoy tenemos otra aventura para seguir aprendiendo sobre el océano, sobre el mar, sobre la vida en el barco, y vamos a conocer al capitán Al. Al está en el puerto, en la isla de Hawái, en Honolulu. Lo pueden saludar con la cámara si quieren, pueden saludarlo también. Nos va a enseñar sobre cómo es la vida en un barco. Esta es la primera actividad que vamos a hacer este año de Galápagos Infinitos, donde esperamos hacer un montón de encuentros como este y seguir aprendiendo de Galápagos, del océano y de un montón de otros temas increíbles. ¿Quieren saludarlo al capitán? Yeah. Yes. Hi, Yes. Hello, Captain. Hello, Captain. Muy bien. Hello, hola, buenos días. I'm sorry, my Spanish is a lot worse than your English, so that's about as much as I can say. But yeah, aloha, as they say here in Hawaii. Greetings from research. How is vessel Parker. Hawaii? Hawaii looks very nice. Maybe James can show you out the window. This is as far as we can go. We are not allowed to leave the ship because of coronavirus precautions. So we can look, but we cannot touch. Estamos en vivo desde el puerto de Honolulu y el capitán dice que no puede salir del barco por restricciones de coronavirus, pero nos va a hacer una transmisión desde el barco y nos va a contar cómo es el barco y cómo es vivir en un barco. Piensen que es un barco de exploración científica, donde los científicos hacen un montón de investigaciones sobre el océano. So yes, we do not want to take any risks with coronavirus because when we depart on our next research cruise, we want to be sure as best we can that there are nobody on board that may have coronavirus, because where we go is very far from Hawaii or any other medical support. We will be approximately 1 week away from the nearest proper hospital. Okay. Lo que nos cuentan es que tienen que tener mucho cuidado en no interactuar con gente en Hawái, porque después se van al medio del mar y no tienen ningún hospital disponible en caso de que alguien se agarre coronavirus. Por eso es que están aislados y no bajan del barco, aunque están en el puerto. So this cruise that we are going on is to the Phoenix Islands Protected Area in Kiribati. And once we leave the harbor here in Honolulu, then we'll be up here on the navigation bridge, always one officer, 24 hours per day, 7 days per week, until we return to the harbor. James, ¿quieres ayudar con las traducciones o voy yo? Voy yo. ¿Dónde está Kiribati? Van a la parque protegido de Phoenix en Kiribati, y mientras están navegando siempre tienen que tener un oficial sobre el puente de navegación 24 horas por día hasta que vuelven a un puerto. So here on the bridge, you may have seen in the movies, or if you've been on other ships, they have a big steering wheel. But here, this is all we have. A very small wheel or a big ship. Dice que es un volante bastante chico para un barco grande. Normalmente estamos acostumbrados a ver una rueda, un volante muy grande para guiar el barco, pero este barco, siendo muy moderno, tiene un volante chiquitito. So Falcor has 2 main engines and propellers, which will drive it forwards through the water. And she also has
some additional computer brains which help the ship to stop and stay in one place, regardless of what the weather and the sea is doing, a little bit like a helicopter would hover. Interesante. El barco tiene dos motores, probablemente muy grandes, y dos hélices que lo propelan a través del agua. Y también tiene un sistema de electrónica de controlar todo para que el barco, cuando quieren, se puede quedarse quieto en el agua, no importa del clima, no importa del viento ni las olas, para que puedan estudiar bien. Y esa computadora controla todo para que el barco se quede quieto como un helicóptero que para en el cielo. Es así. This system is very important for some of the scientific work we do, particularly when we are working with our robot, which we call Sebastian. And you will get to meet Sebastian later on in the tour during this call. Pero ese sistema de estabilización para quedarse en un lugar es muy importante para las investigaciones que hacen, especialmente cuando usan el robot que se llama Sebastián, que vamos a conocer hoy. So other things that we can see up here on the navigating bridge, we have many screens, not as many as you will see in the science control when we continue the tour, but we have screens for navigation. There's our electronic charts and our radars, but also screens that we use for conducting the science so that the navigating officer on the bridge is able to see the science and be able to maneuver the ship according to what the scientists. Como ven, hay muchas pantallas en el puente de navegación y hay aún más pantallas en el resto del barco. Y acá estas pantallas son para la navegación del barco mismo, pero también para quedarse atento de las investigaciones científicas que están pasando, para que esto es como el centro nervioso de todo. So the officer that is on watch is having to look at the navigational and shipping safety of the ship, but he is also at the same time having to watch, for example, the video from our robot, see what it is doing, but also to watch the tracking. So we know not just where the ship is on the surface, but where the robot is on the seafloor relative to the ship. Entonces, el oficial a mando acá en el puente de navegación tiene que concentrar no solamente en la navegación del barco, pero también en el robot que está en el fondo del mar y la relación entre el barco y el robot y controlar todo, mucha concentración, muy intenso. So before we go and continue tour around some more of the ship, are there any specific questions that you have for up here on the bridge? Antes de que vayamos al resto del barco, ¿tienen alguna pregunta que quieren hacer de acá sobre el puente de navegación? No. La pregunta es que eso el barco es muy diferente a todo que hay en Galápagos. Está muy interesante la historia. Bueno, ¿Yo puedo preguntar algo? sí, adelante. Dijeron que tienen que investigar por el del robot y el de la otra cosa. Pero, ¿y si algo más falla? ¿Qué es responsable? ¿Quién es el responsable de todo eso? ¿Y qué pasaría si algo falla del sistema completo? Entendido. He says, I understand that you do a lot of research, but if something fails, who's responsible? And who's responsible if there's a general failure? Okay, well, failures happen, and that's something that we have to plan for and to train for.
So we have a very skilled crew who can try and firstly respond to make sure that that failure doesn't endanger any people or the ship, and also then to try and fix that failure. There are some critical systems on board which we have duplicated. So we have more than one of each system in order that if one fails, we are still able to continue running on our backup system. Ok, la respuesta es que obviamente la tripulación está muy súper entrenada y entonces la idea es que si falla algo en el barco, todo el mundo tiene su propia responsabilidad de reparar inmediatamente lo que falla, y también los sistemas críticos del barco están duplicados, entonces hay más de uno. Entonces si falla el primero, se incorpora el segundo. Es así. Sí, esa Hola, era mi pregunta. Pero hola, si Emiliano. fallan todos si Perdón, fallan perdón que todos te... los sistemas, puede ver, haber chicos. otra. Emiliano, perdón que interrumpa. Antes de continuar con la pregunta de este momento, yo he pedido en el chat que por favor quienes queremos hacer preguntas, alzamos la mano y vamos a ir en orden, ¿ok? No sé quién hizo la pregunta en este momento, por favor, alza la manito para tomarte en cuenta. Y ahorita nos toca con Yadira, después seguimos con James y después seguimos con Aníbal. Gracias, chicos. Okay. The teacher asked the kids to please ask questions in order, and she'll try to maintain in order, so we ask questions one at a time. Perfect. And maybe it's also an idea that they can type questions in the chat, and then some of the best questions can be selected and we can answer that way, so the teacher can present the questions. So I'll let you say that. I'm just going to go and start repositioning to somewhere else in the ship, and I may lose my voice communications for a short while. So I'll let you communicate that, and please bear with me. Okay, thank you. Chicos, nos acaban... Emiliano. Adelante. Okay. Bueno, chicos, me presento rápido. Soy Ana María, estoy en Santa Cruz. Les saludo a todos. Emiliano, un abrazo enorme a la distancia. Igual. No sé quién más está por ahí, pero bueno, ok, chicos, vamos ahorita a hacer un poquito las reglas de aquí de nuestra misión. Todos aquellos que queramos hacer preguntas, vamos a hacer la mano. Vamos a escribir nuestras preguntas también en el chat, ok. Tanto Emiliano como yo vamos a dar el paso a las preguntas más concretas o más interesantes. Eso no quiere decir que ninguna sea interesante. Todas van a ser interesantes. Sí. Todas son interesantes. Por favor, chicos, quiero que las preguntas sean muy, muy concretas de lo que ustedes quieran preguntar. Si alguien más preguntó lo mismo, retiramos la mano y si tenemos otra, la volvemos a alzar. ¿De acuerdo? Y sugiero ¿Alguien alguna pregunta? Ana, también sugiero dejar que el capitán también continúe un poco con la charla y que nos muestre más partes del barco, así nos da tiempo y que vayamos haciendo algunas preguntas, pero también nos guardemos para cuando él termine. Así es, me parece perfecto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguien alguna consulta? Ahora es cuando las pueden hacer Emiliano y a mí. ¿Alguna duda? Yo. Vamos a hacer one more question before we continue. Vamos a hacer una pregunta más antes que continúe el capitán. El que primero levantó la mano es Jadira Zurita. Adelante, Jadira. Así es. Les quería preguntar si ustedes tienen sensores de movimiento, por ejemplo, para cuando los peces se mueven o los tiburones. Porque eso, según yo lo que estaba investigando, que sí pueden tener en los barcos también eso, sensores de movimiento o cámaras acuáticas que ustedes ahí pueden grabar o algo así. ¿Te puedo dejar esa pregunta a vos, Emiliano? ¿Entendiste bien? No, dale vos mejor. Me falló el audio, Ok. Yadira, no, a mí. Ana María, Yadira, esta pregunta la vamos a guardar
para el momento que el capitán nos va a mostrar los equipamientos científicos. Al momento, veamos si hay una pregunta específica sobre el área del puente y de la navegación y del control del barco. De aquí teníamos a James Hojas. Hello, tenía una pregunta de cuántas clases de timón tiene el barco y también a cuántas millas hacen las descargas de aguas residuales. Uy, mi audio me está, no captó, no capté. La pregunta de James. The question. Go ahead, Ana María. No, you can go. Captain, the question from James is, how many controls there are on the boat to drive the boat, and how far offshore do you carry out the discharge of wastewaters, or how is the wastewater processed on the boat? Okay, good questions. So there are many, many different control buttons and joysticks, some of which are duplicates, like I mentioned before. We have a number of backup options for each control and each position as well. So we can go on the left side of the ship, in the center on the ridge, and on the right side of the ship. Yes, lots of buttons, but sometimes we have 3 that are doing the same thing. As regards the waste discharge, we only discharge what we have to. So what we can take back to port, then we discharge once we're in port. When we're at sea, the only things that we put over the side are food waste, provided we are more than 12 miles from land, and sewage or black water, which is either processed through our onboard plant or discharged, again, outside of 12 miles from the nearest land. Everything else, store on board, till we arrive back to port, dispose of via local contractor. Ok, yo puedo hacer ese. Gracias, Dice James. que en términos de controles, hay muchos controles de todo índole en todo el barco, y pueden controlarlo desde el lado derecho, pueden controlarlo desde el lado izquierdo. Hay todo tipo de controles en muchos lugares del barco. Con respecto a los desechos del barco, tratan de no tirar nada en el mar. La única cosa que tiran en el mar son desechos comestibles. Y con respecto a los desechos humanos, de las aguas negras, tratan de guardar todo lo que pueden en el barco, pero cualquier cosa que se tira del barco tiene que tirarse solamente más que, creo que es 12 millas, o sea, más o menos 18 kilómetros de cualquier tierra. Tienen que estar en alta mar antes de tirar nada. Okay, perfect, thank you. So you join me now here in one of the cabins on board. This is where the scientists will live when they come to do their research. So on board Falcor, the ship's crew, the operating crew for the vessel, is 23 persons. Additionally, we can bring on the scientists until the maximum that we can carry of crew plus scientists, 44 persons. Esto es una cabina típica de una de la tripulación del barco, y hay 23 personas en la tripulación del barco. Eso es para navegar el barco y para controlar todo del barco. Además de tripulación del barco, pueden ir con científicos que acompañan hasta un máximo de 44 personas en el barco. O sea que si hay 23 que navegan el barco, eso quiere decir que son 21 científicos podrían
posiblemente acompañar en un viaje. Matías, puedes ir con tu pregunta. Okay, so we are now walking through the ship towards the science control room. So the science control room is where the science operations are directed from. So like the navigation bridge is where we drive the ship from. Science control room is where the science gets driven from. Welcome. And Okay, so ahora estamos en el cuarto científico, el corazón científico del barco, donde se controla todo lo científico que pasa en el barco. Todas las investigaciones que pasan desde acá. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si los científicos, por si acaso, cometen un problema y ese problema, digamos que fue digamos que se daña el barco? ¿Los científicos deben hacer algo o si hay un peligro cerca, ellos lo saben? Digamos un tiburón que se come a la cámara o a un sensor de movimiento. If there's a problem, what do the scientists do? What's their role if there's a problem? If something dangerous gets close to the boat? Okay, another good question. And for that, let me just briefly introduce our lead technician, John. So John is one of the ship's crew, but he is also the person that connects the scientists with all of the science systems on board the ship and looks after their data. So he will answer this question. Hola, hola, hola. This on? Yeah, you can hear me okay? Hola, ¿qué tal, amigos? Lo siento, no hablo español. Bien. So as Captain Al said, this is where we control everything for science. But if there's a problem, if one of the sensors isn't working, or if the data is corrupted, or there's something that goes wrong, we work with the scientists to try and fix it. All of the different sensors that we have that take all the different readings and measurements, we have to maintain them and calibrate them and connect them and configure them into all of these screens. But if there's a problem of us almost hitting something, then that's all up to the bridge. We just stay out of the way and make sure that that we don't make things any worse. Yeah. Okay, este señor John es como la conexión entre el mundo de navegación y el mundo científico del barco. Entonces, él, para contestar a la pregunta, él dijo que si hay un problema con el equipo de científicos, que si falla un escáner o si falla un sensor o algo en el agua, ellos saben qué hacer, cómo repararlo y lo pueden reparar. Pero si hay algún peligro que algo va a golpear con el barco o algo así, eso es todo, eso depende todo del puente de navegación y la tripulación de navegación del barco. Pero este señor John es como la conexión entre la ciencia y la navegación del barco. Él tendría que decir, capitán, tenemos un problema así, y lo explica y el capitán sabe qué hacer. That's great. Thank you. And yes, a lot of the times the science team or our department, we will request that the ship goes to a certain place based on the data we've collected or the seafloor mapping. You can see, actually, James, if we look here. So this is Google Maps. I'm sure everyone's familiar. But all of the ocean data that's there, we help collect and add to that data to make it higher resolution. So if we need to go to a particular area to collect more data, then we will tell the ship
or the bridge, the captain and the officers, where we would like them to go. And then they determine whether it's safe to go there, how shallow we can go, how fast we should be going. So we just work together to get the scientists the data that they want, and then the bridge makes sure that it's all safe. Really cool. Okay, lo que dijo Jan es que ellos tienen muchos mapas, claro, y nos mostró un mapa de Google Maps, que era ese mapa azul, que es la tierra y el mar, mucho mar ahí, y ahí está Australia. Pero entonces ellos en este centro científico determinan qué quieren hacer próximamente. Si quieren ir a un cierto lugar en la Tierra porque quieren agregar información a Google Maps para esa parte del mar o cualquier cosa que quieren estudiar, lo comunican con la tripulación de navegación y van ahí. Y los científicos saben, porque conocen el fondo del mar y tienen sus mapas, dicen a la tripulación, tienen que ir a tal velocidad, más lento, y no, paren, porque se pone demasiado poco profundo. O sea que pueden guiar la navegación del barco desde acá también. Depende de lo que quieren estudiar. And so what we were just showing you there is some of the three-dimensional or 3D maps that we can make. And we can pull all sorts of information out of the data. And we make these maps. And it's very important for us to have the maps because when we send Sebastian down to the bottom of the ocean, we want to know what's down there so that we don't get hung up on a rock or fall into a cliff. But if we're inspecting a canyon or a cliff, then we know where to go, and we can use acoustic tracking to locate the vehicle or locate the robot, Sebastian, relative to the ship, and then be able to travel along these 3D maps while we're watching the video live from Sebastian down at the bottom of the sea. Ok, tienen muchos mapas de 3 dimensiones, 3D, así que saben toda la profundidad y saben dónde hay un pico de montaña debajo del mar o donde hay un valle, y cuando mandan a Sebastián, el robot, ahí abajo, usan mucho esos mapas, porque de esos mapas pueden saber cómo entrar en una valle y saben exactamente dónde está el robot, y si hace falta también pueden usar monitoreo acústico, o sea que mandan pings a la máquina y la máquina contesta con otro ping y saben exactamente dónde está. Y pueden ver todo lo que ve la máquina con las cámaras que tiene la máquina. Exactly, ping. That's exactly what it is. So when we have the pings up on this screen, you can see there's a little ROV or the robot. That's Sebastian there, and then that's Falcor there. And we can see where it is while the video is coming up here. And normally there's controls that are here. So the pilot will sit in this seat, a co-pilot in this seat, and then a scientist in this seat. And I think maybe a good time to move out to the aft deck. Yeah, we'll move out to the aft deck while you guys translate that last part. Ok, Jan mostró que, él mostró una de las pantallas, esa pantalla anaranjada, ese mancha ahí, ese es Sebastián, ese es el robot. Y el círculo azul, creo, es el barco. Entonces, podemos ver el barco y Sebastián, el robot. Y normalmente hay 3 señores o señoras sentados en estos 3 asientos, que es un piloto, un copiloto y un científico, guiando todo, y trabajan muy cerca juntos. Y ahora van a salir a otra parte del barco. Okay, so now we are walking from the science control to the back deck of the ship, which is where we are going to meet
the robot Sebastian. Okay, guys, I'm going to run back inside and make sure that the feed's good. I thought you were never supposed to say back on a ship. Igual, van a la popa. Van a la popa donde está el robot, Sebastián. Y nos lo va a mostrar. So yes, there you have Sebastian. Sebastian is a remotely operated vehicle, or ROV, we call in English. And it is our eyes and ears and hands on the seafloor. Esta es Sebastián. Se escribe con U, como submarino. No Sebastián, es Sebastián. ¿Ok? Y esto es son los ojos y oído y nariz y todo de todo el barco, porque puede ver y tocar todo lo que hay en el mar. Y en inglés es un ROV, que es Remotely Operated Vehicle. En español sería vehículo de operación remota, creo. Vehículo de operación remota. So yes, as you can see, Sebastian is actually very big, and it weighs in the air approximately 3 tons. 3 tons, but when it goes into the water, it becomes very slightly positively buoyant. Como ven, Sebastián es bastante grande, y acá en el deck del barco, en el cubierto del barco, pesa 3 toneladas, pero cuando está en el agua es casi flotante, porque, ok, le dejo a él explicar. So if you look up above my head, you can see in the blue sky, there is this wire. We call it an umbilical. And this wire carries the electricity that powers Sebastian and the fiber optics that transfer the communications for control commands and also the live footage from the vehicle and the science sensors. Ese cable que vimos en el cielo conecta el barco con Sebastián, y en ese cable está toda la fibra óptica, toda la electricidad, todo lo que controla el robot y todo lo que manda la información del robot al barco. So there is enough umbilical for the Sebastian to dive down to 4,500 meters depth, 4.5 kilometers, which is as much pressure as Sebastian is designed to be able to take. Entonces, esa cuerda umbilical, como lo llaman, deja que Sebastián puede ir a una profundidad de 4.500 metros de profundidad, 4,5 kilómetros de océano. Y más de eso no puede ir porque hay demasiada presión, pero está diseñado para ir a esa profundidad. So we talked about Sebastian being our eyes and ears and hands. So we'll just take a quick look at that. So Sebastian's main eyes is here, is this camera. Captain? Yes, please go ahead. Captain, sorry, can we take a few questions first? I think the kids have a lot of questions. Yes, certainly, If we please. can take 3 questions. Gracias. A ver, Adriano, ¿quieres hacer tu pregunta? Violet, ¿quieres hacer tu pregunta? Si no, Emma. Emma.
Les deberíamos encender el micrófono, Nancy, tal vez. Sí, se los estamos encendiendo. Tengan paciencia hasta que los chicos lo puedan encender. Ahí está Violet. Ya está. Yo tengo una pregunta. ¿Este barco que nos están enseñando es único de ahí o hay otros tipos así de barcos? Muy buena pregunta. If this ship is unique, or if there are others like it. Yes, there are others like it. Basically, some of these ships are run by governments and others by universities, academic institutions. But we are one of a relative few number that are privately owned and operated on a non-profit basis. Okay, sí, hay otros barcos así. Varios operan bajo gobiernos y este es uno de los pocos en el mundo que opera privadamente, pero sin fines de lucro. No es para ganar dinero. ¿Y qué más? Al, what did you say? Governments? And, governments, and universities, and that's generally the main operators. And then occasionally you have some such as ourselves that are non-profit organizations. Sí. Gobiernos, universidades y ciertas organizaciones privadas como esta. There was also a question to know if you've ever rescued people from the sea or rescued other ships. Hay una pregunta que está en el chat, si han rescatado personas o otros barcos. On Falkor, we haven't rescued any people from the sea, but we have assisted some other vessels, usually small yachts, which are having engine troubles or running low on fuel or water. Then that is something we have done occasionally. En el Falkor nunca rescataron una persona del mar, pero sí han ayudado a varios barcos que tenían problemas de motor y cosas así. Ayudaron. Tenemos una pregunta de Emma. Le doy micrófono a Emma. Emma. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuánto pesa el barco? ¿Cuánto? How much does the ship weigh? Good question. So when the ship, if you were to lift it out of the water and hold it in the air, we would weigh just over 2,500 tons. Okay. 2,500 toneladas. Si suspenda el barco en el aire con una balanza enorme, pesaría 2,500 toneladas. Pero por supuesto está flotando, entonces no pesa eso en el agua. And also a question as to how long you have been dedicated to research. For me personally, I worked here on board Falkor for almost 7.5 years. The organization itself was formed in 2009 and has been doing research since. Seguimos con una pregunta de Yadira. 7 años y medio personalmente para Al, y el barco ha operado desde el año 2009. Gracias, James. Yadira, ¿puedes reactivar tu micrófono? Sí. Les quería hacer una pregunta de la anterior estación, que si es que por si acaso los que investigan sobre el mar han encontrado algún tiburón o una especie nueva en estos años o en estos meses. Buena pregunta. This question refers to the science control room. If you've ever discovered from there a new species. Yes, absolutely. We regularly discover species that are either known to be new to science or that the scientists look at
and they can't describe it and they believe that they are. They cannot always say on the spot, this is a new species. But usually when they go back to their laboratories, do some more studies, do some more reading, then they can confirm, yes, this is a new species. So certainly for some of the places we go around the world, they've been untouched by any modern exploration methods such as ROV Sebastian. And this means that we can make many discoveries of new species just on one single cruise. Sí, regularmente descubren nuevas especies y a veces no es siempre inmediatamente claro que es una nueva especie. Entonces sacan la información que puedan y lo mandan a otro centro y lo estudian y resulta que sí. Y también ven especies recién descubiertos también que no se han visto mucho, porque el Falcor va a lugares que nunca se han investigado antes, van a lugares por la primera vez, entonces sí, regularmente van descubriendo nuevas especies. Intentamos a Violet de nuevo. Violet estaba en la lista y no podía abrir su micrófono. Violet, ¿puedes abrir tu micrófono ahora? Un momento que la busco. Discúlpeme. Una pregunta. Sé que recién nosotros estamos sabiendo que ustedes están inaugurando o ya han hecho esto antes, pero ¿desde cuándo empezaron este grupo así de Galápagos Infinito? Esa es una buena pregunta, Violet, pero la podemos contestar en otro momento porque no está directamente vinculado a la misión. El Galápagos Infinito empezamos el año pasado y está dirigido a los niños de séptimo. Y por eso este año vamos a estar haciendo muchas actividades con ustedes. Gracias por la pregunta, Violet. También estábamos con Adrián, que quería hacer su pregunta. Gracias. Adrián. Siguiente es Charlotte Reyes. Se cortó la primera parte, Adrián. Charlotte. Bueno, si no, buscamos a Adrián. Adriano. Ya, me preguntaba qué ha sido su mejor experiencia bajo el agua. Okay. What has been, Al, what has been your favorite experience in the water? Wow, that's very difficult because there are many different experiences. Yeah, I think some of the voyages that we have done where we have been going to places that people almost never get to go to, possibly because they have never been properly mapped, charted, and we are going in and making the very first modern high definition charts, and you're getting to see maybe some of the islands and such places that normal people could never go to because there is no regular air or sea service to get to them. So they're very remote, and it just feels very special, like you are an explorer from the old days. Ajá. Para Al, no es una experiencia particular que le impresiona, es toda la idea de ir a lugares que jamás han sido explorados, ser las primeras personas que llegan ahí, porque este barco está equipado así y pueden ir a lugares donde nadie nunca ha estado. Eso para él le da mucho entusiasmo. Yeah, so Quiero perhaps I'll just do. Yep, Captain. Let's go ahead and look at the. I'm going to say.
and look Yeah, at we'll just Sebastian. do a quick spin around the vehicle, let you see Sebastian, Yeah. and then any spare questions or time we have for questions, we can go for that. Yeah, there was one question Okay, specifically so about, we talked about what's the what the robot does. So that leads into the robot. Yep, perfect. Okay, so I said that Sebastian has the eyes and ears and hands. So let's just take a look at some of those. So this is the main science camera. This is 4K resolution that you translate, and I'll just point out things once we've been translated. Esta cámara es el ojo principal de Sebastián, que tiene 4K de resolución. Es el ojo principal del robot. That is one of a number of cameras on the vehicle. We have, I don't know how many exactly, probably 6 cameras at least, and they help us to stream live to YouTube. Entonces, eso es uno de, él piensa que hay 6 cámaras en el robot y eso les ayuda a hacer live streaming a YouTube. Cameras are no use when we are at great depths because it's completely dark down there. So we need to be able to have light to see. And all of these are different types of lights. Some that project far and others that spread the light near to the vehicle. Una cámara no sirve para nada en las profundidades muy grandes porque es totalmente oscuro ahí. Entonces tienen una variación, una variedad grande de distintos tipos de luz que iluminan el mar. Hay luces que van muy lejos y hay luces que desparraman la luz más cerca para estudiar bien con las cámaras. So now we have one of the 2 arms of Sebastian. We call them manipulators. Esto es uno de los brazos de Sebastián que se llama un manipulador. And we use the manipulators to pick up scientific samples or to control some of the scientific equipment and instruments in the water. Se usan estos manipuladores para agarrar cosas interesantes en el mar o para manipular equipos de estudio, otras máquinas. Here on the front of the vehicle, we have a tray that will slide out. And this tray is where we place our scientific samples using the manipulators. Ok, esta es una es una bandeja donde coleccionan las muestras que buscan en el mar y los manipuladores o los brazos ponen las muestras en esta bandeja y esta bandeja puede salir para accesibilidad y retroceder después. Around the side here, we have sample jars. And these are filled from an underwater vacuum cleaner that we hold using a manipulator. It will suck up small samples and transfer them into these jars for the scientists to collect on the surface. Ok, estos son frascos para las muestras que coleccionan y como lo hacen es como un tipo de aspiradora que chupa el fondo del mar con las muestras chicas que quieren y con el manipulador, el brazo, las ponen ahí para estudiar. So Sebastian has propellers that help it to operate in a 3-dimensional underwater world. The propeller makes the vehicle move side to side. We look above, we see a propeller that pushes it down or pulls it up towards the surface. Towards the back, we have another propeller that pushes it forwards, backwards, and helps it to turn. Ok, tiene estos 3 hélices que lo controlan en 3 dimensiones. Este de al lado lo controla el movimiento lateral. El hélice de arriba puede ir al revés o abajo, lo pone más profundo o menos profundo, y el hélice de atrás lo hace ir delante o detrás.
And then we have open space as well, where the scientists can bring their own specific instruments to be mounted onto the vehicle to complement all the built-in functions that the vehicle has. Ok, también hay lugares abiertos como estos para que los científicos pongan otros equipos específicos para cierto estudio. Entonces hay lugar en su bastión para poner otro equipaje de estudio. So that concludes our tour of Falkor. We have a few minutes, so if you have any further questions, I'd be happy to answer them. Ok, quedan algunos minutos para preguntas que quizás tengan. Quedan los últimos 5 minutos para las preguntas que quieran hacer, siempre levantando la mano. Seguimos en orden, ¿les parece? Vale. Tenemos a James. James, ¿puedes reactivar tu micrófono? ¿El barco ha venido a Galápagos y ha descubierto una especie? Has the ship been to Galapagos and has it discovered new species there? So no, the ship has not yet been to Galapagos. The plan was for Falkor to go there later, I believe, this year. However, we have a brand new to us ship just being refitted in Spain, and we hope that when we transfer from Falkor to the new ship that we will then come to the Galapagos in the next few years. No, Falkor no ha estado en Galápagos todavía, pero están preparando una nueva nave y está en España. Y cuando está terminada esa nueva nave, piensan en ir a Galápagos. Aníbal Vera. A ver, ¿activas tu micrófono? Una pregunta. Sí. Dinos, Aníbal. Si alguna vez han encontrado un animal que no se haya visto. Eso. Yeah, it was a repeat of an earlier question. If you've ever seen an animal that had never been seen before, I'll answer in Spanish. Sí, han descubierto muchas especies nuevos, muchos. Matías, ¿sigues tú para preguntar? Matías Bentancur. Si no sigue Matías, tenemos a Carlos Ceballos. Carlos, ¿puedes activar tu micrófono? Perdón, señorita, es que se me volvió el micrófono. Mi pregunta es, las especies que han encontrado, al fondo del mar dicen que es como un fango, como lodo, pero ¿qué pasaría si ese como si fuera lodo, fuera una cortina de humo? ¿Habría la posibilidad de eso? He says that at the bottom of the mar, at the bottom of the ocean, it is said that it's muck, fungo, muck. But is it possible that there's a kind of muck with a layer of sort of like mist over the muck? Does that ring a bell, Al? Wow, well, what you can get at the bottom of the ocean is certainly a lot of sediment, because you have all the animals and the plant life that lives in the water, all the remnants of what it eats or what they produce floats down to the bottom, and you get the sediment.
what you can find on top of that sediment maybe isn't so much a mist, but you get what they call a bacterial mat. So you have bacteria, small bacteria that are sitting there and eating, feeding on either what's in the sediment or sometimes on the things that are coming up from within the sea floor. There's gases and things coming up, and those bacteria thrive in these areas, and so there's so many of them that they can form these mats, and these mats can be white in color, and you see them covering certain parts of the sea floor. Okay. Él dice que en el fondo del mar todo se cae al fondo eventualmente. Entonces todo lo que come, todo lo que elimina los animales se cae al fondo del mar, y eso crea un tipo de capa arriba del fondo y está lleno de bacterias. Esa capa arriba del fondo está llena de bacterias y las bacterias están vivas y están comiendo y digiriendo y procesando toda esa materia, y también hay cosas que salen desde abajo, gases, químicas, todo tipo de cosas que sale de la tierra mismo. Entonces, sí, quizás te referís a esa capa de bacterias y materia que se pudre arriba del fondo del mar. Últimas 2 preguntas, que ya llegamos al final de la transmisión de hoy. Adelante, Matías o Carlos. Primero Matías. Matías preguntó recién. Matías, perdón. no hay problema, no hay problema. Carlos Ceballos. Carlos. Hola, una pregunta. ¿Desde cuánto tiempo tienen a Sebastián con ustedes? How long has Sebastian been with you? Sebastian joined us, I believe, 2017 or 16. So she was built, designed and built in-house, so by Schmidt Ocean Institute's team of engineers. And yeah, she has now done how many dives? Maybe John can shout my ear. I think we're up to about 400 dives. 430 exactly. Sebastián ha estado con ellos desde 2017. Fue fabricado por Schmidt Ocean Institute mismos. Ellos mismos lo construyeron y ha hecho 430 buceos en el mar. Última pregunta. Última pregunta. Última pregunta para Emma Yolanda Sánchez. Emma. Ya. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuántas hélices tiene el barco? How many screws does Falkor have, Al? Wow, that's an impossible question to answer. No, not screws. I mean propellers. I mean propellers, yeah. Okay. Yeah, 2 propellers that drive the ship forwards, backwards, and we have 1 propeller that's in the bow at the front of the ship that pushes the front side to side. I see. Tiene 2 hélices atrás que propulsan el barco adelante y hay uno delante para empujar la proa de lado a lado, si necesario. There was also a question in the chat in terms of how much does Sebastian cost? How much did it cost to make? It's difficult to say because there was the initial cost of development before you even put anything together. And then there's the cost of construction, and then the cost of upgrades and improvements over the years as well. So easily $5 or $6 million US. Es difícil decir porque había toda la investigación para diseñarlo
después la construcción misma y después todas las actualizaciones para modernizarla durante los años. Pero Al estima entre 5 o 6 millones de dólares. Muy bien, muy bien. Okay, perhaps. Yeah. So if that's the final question, then we can round the call off. There are so many more questions, but I guess that we'll have to wait until June the 17th. Sabemos que hay muchísimas más preguntas, las que hicieron estuvieron increíbles, súper interesantes, pero hoy vamos a concluir la sesión por hoy, la transmisión, y anótense que el 17 de junio, el jueves 17 de junio, a las 2 de la tarde, hora Galápagos, vamos a tener una transmisión desde este mismo barco. Vamos a ver en acción a Sebastián y una transmisión desde el fondo del mar, en vivo. Así que la de hoy fue la introducción. Le podemos decir muchas gracias a Al y muchas gracias a Hannah, que nos compartieron todo este conocimiento y esta hermosa transmisión. Thank you so much, Al. Thank you so much, Hannah. Well, thank you all very much. Muchas gracias for joining us here in Honolulu. And it's been a pleasure talking to you today. And yes, we look forward to speaking to you some more during the cruise. Thank you. Thanks a lot. Muchas gracias. Thank you very much. Everyone. All the kids in Galápagos. Adiós. Adiós, amigos. Thank you so much. Gracias. Bye. Bye. Gracias.